Bienvenidos de nuevo a otro programa de Iglesia en Camino, programa de la Iglesia Católica de nuestro arciprestazgo Mancha Norte. En el programa de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental y muy bonito de la Iglesia, como es el orden sacerdotal, la vocación al sacerdocio. Y sin ella, pues la Iglesia no sería la misma, puesto que los sacramentos, la vida espiritual y el acompañamiento personal de las diferentes personas que formamos la Iglesia no podría llevarse a cabo. Para hablar del orden sacerdotal, vamos a hablar con dos sacerdotes de nuestro arciprestazgo. Uno de ellos ordenado hace 51 años, que es el padre trinitario don Olegario Sendín, que está aquí en el Alcázar de San Juan. Y luego a continuación hablaremos con don Óscar Casas, vicario de herencia y párroco de Puerto Lápice, ordenado tan solo hace 3 años. Con ellos hablaremos de su vocación sacerdotal, de su testimonio de vida y bueno, pues de su recorrido en el seminario y en el noviciado. A continuación, como siempre, tendremos la sección de la luz de la palabra. Hoy nos responderá a esas preguntas el párroco de Arenales de San Gregorio, don Miguel Francisco Moraleda, y intentará desentrañarnos y resolvernos esas dudas que a veces nos invaden a los laicos sobre temas, bueno, pues, de la doctrina, de la Iglesia o sobre preguntas de la sociedad. Comenzamos. ¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo, te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Como decía antes, vamos a hablar de la orden sacerdotal. Y qué mejor que nos lo cuenten pues, sacerdotes. Primeramente vamos a empezar con el padre don Olegario Sendín, trinitario de aquí, de la comunidad de trinitarios de Alcázar. Y que bueno, pues voy a contar un poquito brevemente su historia, muy corta. El padre Olegario nació el 11 de junio de 1938 en un pueblecito de Salamanca. ¿Qué pueblo? Guadramiro. Guadramiro, muy bien.
Y bueno, pues nació de una familia muy concreta, donde además tiene también un primo que es también religioso, también trinitario, el padre Manuel Sendín, que la gente, bueno, pues de aquí de Alcázar le sonará porque estuvo aquí muchísimos años. Estudió filosofía y teología en la Universidad Gregoriana de Roma, en la de los jesuitas, ¿verdad? Y se ordenó hace más de 51 años, en 1963, ¿verdad, padre? Y bueno, ha estado muchísimos años en Andalucía. Y ahora lleva como 2 años aquí en Alcázar, ¿verdad? Si no me equivoco. Muy bien. ¿Algún datillo que usted quiera decir más? No, pues yo creo que está todo hecho. Muy bien. Bueno, pues si le parece comenzamos con las preguntas. Primero, para hablar del orden sacerdotal creo que hay una pregunta que es fundamental. ¿Qué es el sacerdocio y por qué ser sacerdote? Bueno, pues hay que partir, ¿verdad?, como nos ha recordado el Concilio Vaticano II, de la vocación de todos los cristianos al sacerdocio común. Todos, en el bautismo, se nos ha dicho que hemos participado de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Todos somos sacerdotes. Ahora, lo que nosotros conocemos como sacerdote, pues son el sacerdocio ordenado o ministerial. El ministerial, o sea, el sacerdote, por lo tanto, es un ministerio, es decir, un servicio. Nosotros somos servidores, en primer lugar, de la palabra de Dios, predicar el Evangelio, sobre todo yo creo que es la labor más urgente para todos los cristianos y de modo muy especial para los presbíteros, para los sacerdotes y los religiosos, de evangelizar. Precisamente lo típico de la vida religiosa es ser testigos de Cristo Jesús, seguir a Cristo, tratar de vivir como Cristo vivió, y luego es el servicio carismático que podemos dar. Después, naturalmente, el sacerdote tiene el oficio de consagrar y el oficio de perdonar. Si quieres, lo voy a decir con las palabras del Concilio Vaticano II en el decreto Presbyterorum Ordinis. El mismo Señor constituyó a algunos de ellos ministros que, ostentando la potestad sagrada en la sociedad de los fieles, tuvieran el poder sagrado del orden para ofrecer el sacrificio y perdonar los pecados, y desempeñaran públicamente en nombre de Cristo la función sacerdotal en favor de los hombres, para que los fieles se fundieran en un solo cuerpo, en que no todos los miembros tienen la misma función. Así pues, enviados los apóstoles como él había sido enviado por el Padre, Cristo hizo partícipes de su consagración y de su misión por medio de los mismos apóstoles a los sucesores de estos, los obispos, cuya función ministerial se ha confiado a los presbíteros en grado subordinado, con el fin de que, constituidos en el orden del presbiterado, fueran cooperadores del orden episcopal para el puntual cumplimiento de la misión apostólica que Cristo les confió. Muy bien. La verdad que un gran detalle, bueno, pues que lo lea, porque muchas veces la gente pues no sabe que eso aparece ya como documento, ¿no?, en la Iglesia. Y también agradezco pues que haya dicho que todos en el bautismo pues somos sacerdotes. Pero es verdad que hoy sí que nos vamos a centrar más en lo que es el ministerio, ¿no?, como hablaba usted, padre. Y como le estamos viendo tan guapo con su hábito concreto de religioso, sí que queremos que le cuente al público qué diferencias hay entre un sacerdote diocesano y un sacerdote religioso. Si las hay, claro. Sí, claro que hay. De por sí, voy a comenzar por, digamos, el carisma, que es la puerta, digamos así, de la consagración especial de los religiosos y las religiosas, que es la castidad, ¿no? De por sí, la castidad no está vinculada necesariamente al orden sacerdotal. De hecho, pues, como sabes, había apóstoles, que la mayoría, que eran casados, ¿no? Entonces, es la ley del celibato aprobada por la Iglesia que nos obliga a todos, a los sacerdotes seculares y a los religiosos. Pero repito que esa ley es puramente eclesial.
En cambio nosotros, cuando voluntariamente hemos elegido este estilo de vida cristiana para seguir a Cristo radicalmente, tal y como vivió Él, en pobreza, en castidad y obediencia, pues tratamos de un poco de exagerar carismáticamente cómo Cristo vivió. Entonces, en cada orden, en cada instituto, hay lo que llamamos el carisma fundacional. O sea, por ejemplo, digamos, para entendernos, el carisma especial de los salesianos es el carisma de enseñar. Los hermanos de San Juan de Dios de atender y curar a los enfermos. Los de los padres dominicos, por ejemplo, la de ser predicadores de la palabra de Dios, por ello se llama Ordis Predicatorum, el orden de los predicadores. Y nosotros tenemos el carisma, el lema nuestro es gloria a ti Trinidad y a los esclavos libertad. O sea, es liberar, nuestra misión específica, carisma específico, es liberar a aquellos que estaban encarcelados y que por los malos tratamientos y vejaciones a los que han sido sometidos corrían el riesgo, el peligro de perder la fe. Y naturalmente luego hay que aplicar esto que oficialmente ha desaparecido la esclavitud, pero sabemos que de hecho hay muchas esclavitudes en muchos puntos del mundo, en África, en América, en Asia, en muchas partes. Esto es. Y luego también otra de las características en la que nosotros nos fundamos es la vida comunitaria. Nosotros seguimos a Cristo comunitariamente y tratamos de algún modo emular, seguir el ejemplo de la primitiva comunidad cristiana descrita utópicamente por San Lucas en el libro de los Hechos. Decía, tenían un solo corazón y un solo espíritu, y todos los bienes los tenían en común, y por eso eran bien vistos no solamente por los cristianos, sino por los que no profesaban la religión cristiana, y no eran cristianos creyentes, por tanto. Muy bien. Hablaba de las esclavitudes, pues muchísimas hay. Aquí en España, en nuestra diócesis, también hay muchas, ¿no? ¿Qué cualidades nos podría definir, padre, qué se necesita para poder ser sacerdote? ¿Puede ser sacerdote cualquiera? Mira, como para todo hay que tener una vocación, ¿eh? Entonces, hay que tener una vocación especial para seguir a Cristo, el que es llamado, ¿no? Hay que corresponder a esa llamada. Lo mismo que no todos a lo mejor son llamados por parte de Cristo, pero a lo mejor no han encontrado el momento de responder a esa llamada para ser cristianos, que repito, es la vocación más importante para nosotros, porque antes de sacerdotes y antes de religiosos queremos ser cristianos, ¿eh? Entonces, te voy a decir las que están un poco enumerados aquí en este mismo decreto Presbyterorum Ordinis del Concilio Vaticano II. Mucho ayudan para conseguir esto las virtudes que con razón se aprecian en el trato social, como son la bondad de corazón, la sinceridad, la fortaleza de alma y la constancia, la asidua preocupación de la justicia, la urbanidad y otras cualidades que recomienda el apóstol Pablo cuando escribe: pensad en cuanto hay de verdadero, de puro, de justo, de santo, de amable, de laudable, de virtuoso, de digno de alabanza. Entonces, yo creo que la primera cualidad es que tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios. Tenemos que ser expertos en escuchadores de la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres de Dios. Y hoy, y lo han acentuado mucho los últimos papas, tenemos que ser más testigos, porque la gente cree más al testigo, al santo, que al sabio, por muy sabio que sea. Y se aprecian los demás a los sabios, es porque antes son testigos. Y esto es lo que caracteriza a los santos, ¿no? Los santos han predicado de corazón, de lo que vivían, y lo transmitían, como dice también toda la escuela de los dominicos, contemplata alistadre, lo contemplado en la oración, transmitirlo a los demás. Ante todo tenemos que ser hombres de Dios para los demás. Y en este sentido siempre me acuerdo, tengo bastante devoción al curas de Ars, San Juan María Vianney, que era un hombre intelectualmente poco capaz, ¿eh? De hecho tuvo dificultades serias para aprobar
Y sin embargo, una vez que llegó al sacerdocio, mucha gente sabia y entendida de Francia iban a escucharlo. Y pasaba horas y horas en el confesionario. ¿Por qué? Porque tenía la experiencia de Dios. Y transmitía a Dios. Era hombre de Dios. Yo creo que eso es lo fundamental, que además que nos pide la gente hoy, ¿no? Que seamos santos. Y lo que predicamos, que lo vamos nosotros primero. Yo creo que es verdad. Los que nos movemos en ambientes pues, distintos, ¿no? Pues de trabajo, de amigos, ambientes unas veces más religiosos, otras veces menos, es verdad que en esa línea pues creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El testigo es fundamental. Pero claro, para ser testigo, imagino que la vida de oración, ya ha hablado usted de la escucha, y la vida sacramental es imprescindible, ¿verdad? Como para cualquiera, pero imagino que para un sacerdote tendrá que ser mucho más fundamental y más evidente, ¿no? O más intensa. Claro, yo estoy pensando, por ejemplo, las horas que pasa delante del sagrario y meditando el Papa actual y el Papa anterior, y todos los santos, sean presbíteros o religiosos, pues han pasado mucho tiempo delante del Santísimo antes de hacer el apostolado con la gente. Y es fundamental lo que dice el Señor en el Evangelio: sin mí no podéis hacer absolutamente nada. Y lo que nos mantiene a nosotros en nuestra vocación, lo mismo que al cristiano, es la oración y los sacramentos y la caridad, que es el amor, que es la salsa de la vida cristiana. Muy bien, bueno, pues la verdad que como ustedes pueden comprobar, el Padre Olegario vive, ¿no? Y tiene una clara vocación a su sacerdocio, ¿no? Concretamente en esta congregación religiosa, pero ama al Señor y eso, bueno, pues es innegable. Intento amarlo. Intenta amarlo, bueno, pues para nosotros, los que hacemos este programa, vamos, nos llevamos también esa semilla, ¿no? De a ver si nosotros fuéramos capaces también. Y ahora unas preguntillas más curiosas, si no le importa. Sí, me importa. ¿Qué más hace la pregunta? Ha estado usted hablando bueno, pues de lo que es el sacerdocio, de teoría, ¿no? De lo que el Vaticano dice. Es verdad que hablaba de la vida de oración, pero ser sacerdote presenta alguna dificultad. Para usted, ¿qué le resulta más difícil de su sacerdocio? Sí. Bueno, mira, ser hombre con todas las consecuencias es difícil. Ser cristiano es más difícil todavía. Y ser sacerdote, según el corazón de Dios, es más difícil todavía. Hombre, a veces cuando tú me has hecho seguramente esa pregunta, dice, usted ya viene, lo que más difícil es la castidad. Pues puede ser, pero yo creo que no es lo más difícil. Sobre todo en el momento en que estamos, lo que es más difícil es predicar en el desierto. En un mundo que muchos han dicho que es ya una sociedad poscristiana, ¿no? Un mundo que incluso, pues, muchas personas tienen una capa, pero muy fuerte, de anticlericalismo, y en el fondo dice, predícame cura, predícame fraile, que por un oído me entra y por otro me sale. Cuando nosotros, y lo sabes tú, lo sabemos, y lo sé yo también, pues vemos que la gente está atenta y que participa, eso te anima, ¿no? Pero cuando tú ves que no hay atención, no, pues eso te desanima, que somos humanos, que no somos ángeles caídos del cielo, humanos, y entonces podemos tener esos fallos. Y eso es lo que más cuesta, de verdad. Bueno, pues muchas gracias por la sinceridad. Y una pregunta también un poquito indiscreta. ¿Son los sacerdotes felices? ¿Es usted feliz? Hombre, mira, la felicidad plena después de la parusía, allí cuando estemos con los santos y escogidos. Pero dentro de las limitaciones de esta vida, pues sí, tú te sientes realizado en tu vocación, en tu misión. Yo de niño, fíjate, cuando tenía 7 años, le decía a mi madre, yo quiero ser cura, y no entré en el seminario porque mis padres eran pobres y no podía costearme la carrera. Y luego vino por ahí un padre muy bueno, que yo lo tengo mucho cariño, ya murió, era por Navidades, y yo estaba, me acuerdo, estaba cuidando unos corderitos y unas ovejas que las llevaba a pastar, y vino mi madre a decirme, mira, que está el padre Francisco ahí en un pueblo vecino al mío que se llama Vitigudino. Y entonces aquí hablé con él, me hizo unas preguntas para ver si tenía conocimiento y etcétera, y quedó satisfecho. Dice, bueno, pues
en septiembre vengo a por ti. Digo, como no me lleve ahora, no me voy en septiembre. Claro, te comenzaban a gustar las niñas, ya que pues, era normal, ¿no? Y entonces me llevo y estoy aquí, por él y claro, por todos los que me han ayudado, que ha habido muchos padres que me han ayudado a seguir este camino, que es difícil, no solamente en conocimientos, sino sobre todo en las actitudes de la vida religiosa y de la vida sacerdotal, lo que llamamos la virtud, ¿eh? La virtud es mucho más difícil que los conocimientos que podamos tener nosotros. Bueno, pues ya lo ha dicho usted, que es muy feliz, se le ve que está muy satisfecho con la vida que ha elegido, pero 50 años, 51 concretamente, lleva ya usted en esta vida. ¿Nos puede contar alguna anécdota bonita que haya pasado? Porque seguro que tiene muchas, pero así una que tenga usted un especial recuerdo o diga, ay, madre mía. La que más me ha gustado y ha halagado a mi egoísmo es hace ya años, ahora por lo menos 30 años. Iba yo de Córdoba a Antequera, me parece que era a hacer un bautismo o a casar a una persona. Y entonces estaba esperando el autobús y un señor se montó, un señor que era minusválido. Y estaba sentado junto a él. Y yo iba vestido de seglar. Y él me dijo así, ¿es usted sacerdote? ¿Es usted sacerdote? Y le dijo, sí, porque lo has notado. Ya digo, yo iba vestido de seglar y dice, porque tiene usted mucha cara de bondad. Y eso me gustó, la verdad. Ha habido otras anécdotas de satisfacción cuando tú ves que hay una persona que está muy alejada de Dios, y etcétera, y se ha confesado, pues claro, es una gran satisfacción para ti. Cuanto más pecadora es la persona y más arrepentimiento se ve, más satisfacción para ti, que no dejas de ser un instrumento del Señor para impartir el perdón, que es lo más bonito que hay, ¿no? Reconciliar a la gente con Dios. Sí. Bueno, pues hemos acabado. Que muchísimas gracias, que estamos entusiasmados con su entusiasmo y que siga usted con su gran tarea y su gran servicio a la Iglesia, a su congregación, a la comunidad, que vamos, que a nosotros nos ha contagiado su gran alegría por el Evangelio, como dice el Papa Francisco. Bueno, y que vosotros seáis cada vez más cristianos, más comprometidos, ¿eh? Eso, Dios quiera. Muy bien, pues esto es la entrevista con el Padre Olegario. A continuación hablaremos con el otro sacerdote. Muchas gracias. Me dirijo a ti, amigo, y aunque no me conoces y probablemente nunca te hayas cruzado conmigo, aunque no sepas nada de mi vida, te siento como un hermano, como un hijo, como un padre. No sabes mi nombre, no te preocupes. Represento a muchos y puedes dirigirte a cualquiera de nosotros cuando quieras. Como tú, somos humanos, sentimos, nos alegramos y entristecemos. Soñamos, nos confundimos y acertamos. Pecamos y nos levantamos. Envejecemos, enfermamos y morimos. Bueno, pues continuamos con el programa y con la segunda entrevista. En esta ocasión a un sacerdote joven en cuanto a sacerdote y joven también en cuanto a edad. Se ordenó hace muy poquito. Contamos ahora con don Óscar Casas, vicario parroquial de Herencia y párroco de Puerto Lápice. Óscar es natural de Miguel Turra, nació el 30 de septiembre de 1985 y ha estado ya en Tres Pueblos haciendo ya su labor de sacerdote. Comenzó en La Solana, luego en Almodóvar del Campo y ahora actualmente que estás en Herencia, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues digo joven porque se ordenó el 12 de marzo de 2011, 3 años. Literalmente los acabo de cumplir. Los acabas de cumplir, muy bien. Relativamente poco tiempo en comparación al Padre Olegario que entrevistábamos antes, que llevaba ya 51. Bueno, pero seguro que también tienes que contarnos muchas cosas. La primera pregunta, ¿es fácil llegar a ser sacerdote, Óscar?
Es fácil, es difícil, pero como cualquier cosa en la vida, es decir, cada uno cuando va buscando lo que Dios le pide, pues como el que es médico por vocación o el que es abogado por vocación, cada uno lo que va desarrollando en su vida, pues le cuesta algo. En esta vida todo nos tiene que costar un esfuerzo, porque en el esfuerzo aprendemos. Entonces, ¿es difícil? Sí. ¿Es fácil? También, porque cuando uno hace lo que a uno le gusta, siempre le resulta todo muy llevadero. El seminario, estudiar la carrera, la formación, pues cuando uno lo hace verdaderamente sintiéndose a gusto, pues se lleva perfectamente. Muy bien. Claro, tú, a diferencia del paro legario, eres sacerdote diocesano, has pasado por el seminario de aquí de Ciudad Real, ¿verdad? ¿Cuántos años has estado en el seminario? 11 años. 11 años, o sea, entraste jovencito. Cumplí los 14 al poco de entrar. Ah, muy bien. O sea, ¿eso ya es menor, el seminario? El seminario menor, sí. Muy bien, muy bien. Y continuando con lo de los sacerdotes, Óscar, ¿para qué hacen falta los sacerdotes? Los sacerdotes hacen falta para hacer iglesia. Es más, para hacer a los cristianos iglesia. Decía un obispo ya muy mayor, que ya murió hace mucho tiempo, Monseñor de la Higuera, que la santidad sacerdotal, el ser sacerdotal, pasa por hacer santos a los cristianos. Es decir, ¿para qué existe un sacerdote? Para santificar a la Iglesia, para acercar al creyente a Dios, a través pues, de la enseñanza, a través de la pastoral, pero sobre todo a través de los sacramentos. A través de los sacramentos. Ese es el sentido profundo que yo entiendo que es el sacerdocio y por lo cual uno se siente vocacionado a ejercerlo. Claro, porque en el momento en que no haya sacerdotes, los sacramentos automáticamente dejarían de emitirse, claro. El sacerdote representa a Cristo en la Iglesia. Y por eso es posible que la salvación de Cristo se siga comunicando a través de los siglos, de los años, a todos los hombres y mujeres del mundo. ¿Y cómo se sabe 100% con seguridad que tu vocación es la del sacerdocio? Si se sabe. 100% nunca se puede saber todo. La vocación, como todo en esta vida, requiere un poquito de riesgo, es decir, de apostar. Uno siente, presiente, contrasta, tiene experiencia de Dios, pero como todo en lo que es el mundo de la fe, al final siempre hay que confiar. Y confiar en que Dios te quiere para eso. Es decir, uno no puede, por lo menos así lo entiendo yo, 100% no puede decir, quiero ser sacerdote, hoy voy a ser sacerdote, Dios me llama para ser sacerdote. Siempre hay que dejar espacio a la fe, a la confianza. Por lo tanto, le damos la vuelta a la pregunta. 100% que sabes que no vas a ser sacerdote tampoco puede haber, ¿no? O sea, que muchos jóvenes sabes que dicen, es que sí, me gustaría, pero no estoy seguro. Claro, muchas veces lo que cuesta es, claro, como queremos tener tantas certezas en nuestra vida, tener tantas seguridades, cuando uno intuye la vocación, lo primero es el miedo. Y decir, no, esto no puede ser para mí, Dios no me lo puede pedir, no, esto no es seguro para mí, no estoy seguro de ello, no me comprometo. Cristo te hace una propuesta, hay que profundizar en esa propuesta, evidentemente, para eso está el seminario, pero si tú intuyes que hay debajo una llamada, apuesta por ella, porque la vocación también hay que apostar por ella. Claro. Imagino que en el matrimonio pasará igual. Exactamente lo mismo. Ni en otras decisiones de la vida pasará igual. ¿Qué pareja al casarse sabe 100% que esto va a ser así y no puede? Hay que arriesgar y eso es el amor, en definitiva eso es el amor. Yo creo que es una gran decisión la del sacerdocio de amor, como estaba diciendo, ¿no? Me ha encantado. Bueno, y cuando tú decidiste que te ibas al seminario, ¿qué pensaron tus amigos, conocidos, familiares, la gente de tu pueblo? Bueno. Claro, porque relativamente tú eres joven, porque a lo mejor el paro legario era otra época y bueno, pero es que claro, ¿qué pensaron? Bueno, pues en el ámbito de mi familia, hombre, se lo esperaban, porque yo ya lo llevaba diciendo desde muy pequeñito. Yo era una cosita que, como decía mi abuela, hijo mío, tú lo tenías ahí desde siempre. Y lo esperaban. Ahora, que no querían que llegara, sobre todo mi madre, pues no
no quería desprenderse, sobre todo pues tan jovencito, pues que con 13 años pues una madre le cuesta desprenderse de un hijo. Pero lo aceptaron, sabían que era lo que yo quería, me dejaron la libertad de probar, y eso es muy importante, que en un padre puedan también confiar en sus hijos. Y luego pues en mi entorno de amistades, pues como me conocían, sabía que yo era una persona religiosa, no les extraña. Luego la vida da muchas vueltas y cada uno vamos por sitios diferentes. Ellos me ven a mí feliz, actualmente, pues entonces, pues están felices ellos también, no hay ningún problema. Y ahora voy a entrar como antes con el padre Olegario, unas preguntas así de curiosidad, ¿vale? De curiosetas. Que, ¿para ti qué es lo más difícil de ser sacerdote? Pues, aunque como ya han comentado, uno puede pensar que esa es la carga del celibato, pero a veces no es lo más difícil. Es decir, lo más difícil es que cuando tú ya has hecho una opción y te estás entregando una opción y haces una apuesta fuerte y trabajas, y cuando ves que lo que tú siembras pues no germina o no sale como tú quieres, pues humanamente cuesta, es difícil y te puedes desanimar. Pero es verdad que uno tiene que reponerse a todo. Es decir, las dificultades no pueden ahogar el plan que Dios tiene para ti. Quien quiera aventurarse en algo en esta vida sin dificultades, que se meta en una cápsula del tiempo y que se espere allí. Eso está claro. Pero el que quiera vivir la vida y la quiera vivir con pasión sabe que se va a encontrar con valles, cuestas, altibajos, se va a encontrar con todo. El sacerdote, el primero, porque es un personaje público y si haces una cosa, malo, y si haces la contraria, también es malo. Tiene sus ventajas, pero lo importante, como venimos diciendo en esta entrevista, es que a pesar de todo, sabes que Dios está ahí. Yo creo que ya le has respondido. Eres feliz. Sí. Y mucho, ¿verdad? Por lo que dices, mucho. Bueno, pues para terminar también, cuéntanos una anécdota. Es poco tiempo lo que llevas de sacerdote, pero seguro que ya te han pasado cosas más curiosas, graciosas o... Es una curiosa y una un poquito más profunda. La curiosa fue estando en mi primer año de cura, no llevaba nada, unos meses, y nos fuimos unos amigos al Corpus a Toledo. Estábamos en la misa, era la primera misa que estaba yo desde que me ordené sin ejercer de cura. Me senté en un banco, iba yo vestido de sacerdote con alzacuellos y estábamos sentados en un grupo y de repente me tocan por detrás en la espalda un chico joven. ¿Es usted sacerdote? Y yo, sí, lo soy. Y me dice, no, que si me puede usted confesar. En una catedral de Toledo, justo empezar una misa, donde había muchos turistas y había muchas cosas. Pues claro, me llamó la atención, aquí en mitad de la escena me pillara uno y me dijera, vale, pues vamos a un rincón y ahí confesó el muchacho. Me siento y a los 2, 3, 4 minutos, pim, pim, pim por detrás de la espalda. Otra vez, otro muchacho joven. Que me ha dicho por ahí que usted confiesa que se me puede confesar. Digo, sí, claro, pues me pondré a confesar. O sea, me resultó gracioso el hecho de que en un sitio en el que no es normal, porque tú empiezas la misa y no te van a pedir confesión, vamos a estar en la misa y tal, y yo sin estar, pues estaba sentado en mi banco tan tranquilo, que te pidan la confesión, pues me resultó curioso, anecdótico, y a la vez me hizo caer en la cuenta de una cosa, y es que en cualquier lugar, porque también pidieron confesar en una estación de tren, o sea que en cualquier lugar te puede pedir la gente a Dios. Entonces eso resulta curioso, pero te resulta también muy gratificante. Muy gratificante. Y luego... la profunda. La profunda fue pues, este curso pasado, en Puerto Lápice, celebrando un funeral. La familia estaba muy afectada, sobre todo una de las chicas estaba muy afectada. Y bueno, yo simplemente enterré a su familiar y unas palabras de consuelo y tal. Pero después pasó la muchacha que tendría pues eso, sus 19, 20 años, a la sacristía y con lágrimas en los ojos decir, gracias porque me has hecho más llevadero este trago tan amargo de la muerte de mi madre. No sé si fue de su madre o de su padre. El hecho de que ayudes a una persona
espiritualmente o psicológicamente para llevar algo tan difícil como es el duelo por un ser querido, pues eso es lo que uno pues, se da cuenta de por qué es sacerdote. De por qué es sacerdote. Muy bien. Bueno, pues ya para terminar, pues darte las gracias también, bueno, pues por haber aceptado ser entrevistado aquí en este programa de Iglesia en Camino, que nos ha encantado tu testimonio de solo 3 años, pero muy intenso, ¿no? Porque verá que llevas, lo has dicho, llevas una vida dedicada al Señor desde muy chiquitín. Y solamente te diría una cosilla. ¿Qué nos pediríais a los laicos? No me digas que porque puedo pedir muchas cosas, ¿eh? Algo que sea muy sencillo y creo que podemos hacer todos. ¿Qué crees que podríamos hacer por vosotros? Tan sencillo como vivir, es decir, con todas las consecuencias, la fe que uno tiene y buscar a Dios con todo el corazón. Es decir, a veces los curas nos quejamos de que tenemos muchas cosas que hacer, de que siempre estamos para arriba y para abajo. No se trata de lo que tenemos o no tenemos que hacer, se trata de que el creyente, de lo que recibe en la Iglesia, a través de los sacerdotes, lo comunique. Por eso también es sacerdote, lo comunique. Y sea consecuente con lo que vive y lo pueda transmitir. Únicamente se trata de algo tan sencillo como eso. Es decir, ser consecuente con la fe que uno tiene y transmitirla al mundo que la necesita urgentemente. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, ya nos despedimos, ya no te hago ninguna pregunta más. Y nada, bueno, pues estas han sido las entrevistas de este programa, de la orden sacerdotal, de la vocación al sacerdocio, que, bueno, pues necesita obreros y creo que como miembros de la Iglesia lo mejor que podemos hacer por ellos, por estos hombres que dedican su vida al Señor, es rezar mucho por ellos, para que no pierdan ese entusiasmo y esa alegría, como ellos decían, ¿no? Pues por predicar, anunciar y ayudar a que todas las personas sigamos construyendo la Iglesia. ¿Y por qué no? Porque faltan héroes. Porque es un reto. El reto. Porque cada día es una sorpresa. Porque poco se atreven. Porque no pierdo nada y lo gano todo. Porque estoy harto de hacer cosas sin sentido. Porque no quiero ser uno más. Porque no puedo imaginar un mejor modo de vivir. Porque es la mejor manera para traer al mundo la paz. Porque hay gente que sufre. Porque quiero ser feliz y hacer todos felices. Porque hay mucha gente triste. Porque urge cambiar este mundo. Porque quiero amar más y mejor. Porque el que ama da todo lo que tiene. Porque soy amado y porque puedo amar. Porque es genial. Porque es la mejor forma de amar. Porque quiero ayudar a los pobres y a la Iglesia. Porque la Iglesia necesita hombres. Porque quiero ser como Juan Pablo II. Porque mi párroco se desgastaba por las personas. Porque alguien tiene que cambiar el mundo. Porque quiero dar a la gente lo único necesario. Porque me gustan los retos. Porque la vida es breve y hay que gastarla bien. Porque sentí que Dios me lo estaba pidiendo. Porque quiero ser fiel a mi conciencia. Porque quiero ser generoso con Dios. Porque un día le pregunté qué quería de mí. Porque al final de la vida solo queda lo que hemos hecho por Dios. Porque sí. Porque creo en la vida eterna. Porque Dios me lo pide. Porque yo quiero hacer lo que Dios quiere de mí. Porque se vive solamente una vez. Porque hay muchas gentes no saben Cristo. Porque quiero que más gente conozca a Cristo como yo le conozco. Porque me importa. Porque hacen falta apóstoles. Porque el mundo sufre por falta de Cristo. Porque quiero decirle a las almas que hay esperanza. Porque quiero perdonar en nombre de Jesucristo. Porque quiero corresponder a Cristo. Porque hacen falta sacerdotes. Porque hace falta sacerdotes santos. Porque seguir a Cristo es la mejor aventura de esta vida. Porque Cristo no vale la pena, vale la vida. ¿Los que no son cristianos no profesan la fe verdadera y no se salvarán? Tendríamos que comenzar aclarando lo que es la salvación.
La salvación es un concepto relacionado con un estado vital, existencial. Tendría que ver no tanto con el salvado o no, sino con la cercanía o lejanía de Dios. En ese sentido, a la hora de hablar de salvación, no se puede hablar de dentro o fuera, los que creen y los que no creen. Si la salvación es un concepto relacionado con esa cercanía o lejanía, con un estado existencial, tendríamos que decir que los creyentes en Cristo Jesús han alcanzado el núcleo y el centro de esa relación con Dios y por lo tanto el núcleo de esa salvación. Pero ¿qué pasa con todas aquellas personas, religiosos, religiosas, hombres de buena voluntad, que a lo mejor explícitamente no profesan la fe en Jesucristo, pero en sus vidas existen elementos de bondad, belleza, verdad? En cierto modo también se están acercando a Dios, en cierto modo lo están buscando. Y si decimos que la salvación es la cercanía a Dios, en cierto modo podemos decir que también está buscando la salvación y están entrando en la dimensión salvífica de ese mismo Señor. ¿Es verdad lo que cuentan los evangelios? Tendríamos que hacer una distinción entre lo que es histórico y lo que es verdadero. Lo histórico se refiere a lo acontecido en la historia. Lo verdadero se refiere al núcleo de un mensaje. Puede ser que en los evangelios haya episodios, pasajes históricos o no históricos en mayor medida. Lo que nos atañe a los cristianos es buscar la veracidad del mensaje que cada pasaje intenta transmitir. Más allá de la historicidad, tendríamos que buscar la veracidad. ¿Es verdadero lo que los evangelios nos transmiten? Sí, puesto que verdadero es el mensaje de la salvación y verdadero la persona, obra y figura de Jesucristo de Nazaret. Secundario sería si sucedió tal cual lo reflejan los evangelios o son pasajes construidos para transmitir la verdad de la fe.